Mire, hace unos momentos le mostrábamos lo que decía el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, sobre la realidad de los desaparecidos en nuestro país. Indica que hay aproximadamente 40,000 personas desaparecidas. Esa es la cifra oficial. Bueno, ante esa monstruosa realidad, hay un colectivo en Veracruz de madres, padres, familiares de desaparecidos que se dieron a la tarea de hacer lo que las autoridades no estaban haciendo. Agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica Lucía de Los Ángeles Díaz. Ella es coordinadora de Colectivo Solecito en Veracruz. Lucía, muy buenas noches. Gracias por esta comunicación en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Sí, buenas noches, Vianney, y también buenas noches a Jesús y al auditorio, claro. Muchísimas gracias. Lucía, pues, ¿cuál es su posición ante esta estrategia nacional que lanza el día de hoy el gobierno federal para la búsqueda de desaparecidos? Pues es un hito. De verdad no se había escuchado al gobierno de México declararse de una manera tan rotunda, tan contundente sobre un tema como el tema de los desaparecidos, ¿no? Siempre se había conducido el gobierno con negativas, con mentiras, con engaños, con simulación, ¿no? Y ellos llegan ahora y hablan de esto sin ambajes, hablan de manera clara, concisa, y traen este plan tan importante, esta estrategia, que es de verdad imprescindible. Llega justo en un momento donde ya se hace imperativo, ¿no? Bueno, sí, tiene rato que lo era, claro. Simplemente fue negado, ¿no? Esto debió haber estado desde hace años, esa es la realidad, pero pues le toca al equipo de Encinas, y creo que bueno que ya están empezando a poner orden en esto. Claro. Coordinadora, preguntarle sobre la información que dio hoy a conocer Alejandro Encinas. ¿Qué hace falta? Ustedes como colectivo, ¿qué pedirían además de qué papel juegan las víctimas también? Bueno, nosotras somos, digamos, el centro de esta lucha, ¿no? Nosotras somos las que somos las referentes. Y sabemos lo que hace falta, nosotros todas las carencias las tenemos detectadas, todo lo que, digamos, las acciones, sabemos lo que hay que hacer. Lo que no tenemos es la capacidad de hacerlo, ni las facultades. Entonces, sí, ya todo esto, el trabajo que expone hoy Encinas, también desde el Movimiento Nacional por los Desaparecidos, estuvimos ya haciendo todo este proyecto. De hecho, la ley se compone de elementos y de insumos que provienen de las familias, y pues este plan es una respuesta, no directamente a esa ley, implementar esa ley. Es muy puntual lo que están haciendo, y creo que esperemos que tengan mucho éxito, porque de eso va a depender que esta catástrofe humanitaria tan gigantesca llegue a su fin y que se resuelvan los casos que ya tenemos, ¿no? Claro. Lucía, no es una tarea fácil. Este plan reconoce lo que ustedes han demandado durante muchos años. Dos realidades: miles de personas que buscan a sus desaparecidos, pero por lo menos 26,000 personas que están en calidad de 26,000 cadáveres que están en calidad de no identificados en los servicios forenses de nuestro país. Qué gran reto. ¿Ustedes cómo ven esta estrategia de la que habla el gobierno? Servicios forenses, un Instituto Nacional de Identificación. ¿Cuánto tiempo podría llevar a que esta estrategia se implemente? ¿Ustedes cómo lo están viendo desde el punto de vista de personas que precisamente se han dedicado a hacer esta labor? Sí, pues nosotros vemos que pues también es imprescindible, ya es urgente, ¿no?, crear ese instituto, porque por ejemplo nosotros de los que hemos encontrado, son 313 en total de la búsqueda en Colinas de Santa Fe y en Omealca, y de esos se han identificado solamente 18. Evidentemente hay un rezago enorme en materias de identificación. ¿Qué sucede? Sabemos que llegar a ser un instituto de esas dimensiones, de la capacidad que se requiere, porque el problema no es solamente Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, tantos estados donde la violencia ha causado tantas desapariciones, y es urgente tener
un instituto que responda a eso. Sin embargo, pues la capacidad para estructurarlo sabemos que no puede ser tan rápido. Pensamos que se puede hacer una transición con, digamos, colaboración de la iniciativa privada, de laboratorios, etcétera, y poder agrupar una capacidad de respuesta de esta manera hasta que el instituto esté construido ya y tenga a los expertos y todo lo que se requiere, ¿no? Porque eso no va a ser de la noche a la mañana, eso requiere una especialización muy, muy elevada. Entonces sí pensamos que ya el tema ya no espera, ya no tiene margen de espera. Entonces pensando que posiblemente se pueda hacer una especie de transición y dar respuesta a todas estas identificaciones que están que se quedan ahí a deber y pueda de una manera más práctica, ¿no? Claro. También lo de los servicios médicos forenses, claro, hay lo que hicieron fue es claro la intención, no entregar los cuerpos a las familias, que esos cuerpos se mantuvieran ahí en esa calidad de desconocidos, porque no puedo creer que 26 y tantos mil cuerpos estén ahí y nadie los... todos seguro, la gran mayoría, seguro los están buscando. Entonces, lo que sucede que no, fue una política, no entregarlos. Y eso se requiere hoy en día poner orden inmediato. Eso no creo que requiera toda la capacidad de la genética, porque muchos de esos cuerpos tienen facciones, se les tomaron fotos, tenían tatuajes, tenían ropa. Hay muchas maneras de identificar un cuerpo que no es genética. La genética viene siendo la última, el último recurso de la identificación. Entonces, esos cuerpos tienen manera de identificarse. Lo que sucede es que no se hizo esa entrega, no se hizo el esfuerzo, porque la política era que vengan las familias a los servicios médicos forenses y no al revés. Entonces, pues las familias no tienen idea. México es un país tan grande, con tantos forenses, que pues es imposible de que la gente supiera exactamente dónde estaba su familiar, ¿no? Entonces, eso fue, en mi opinión, fue una política. Es decir, estos, mientras estén aquí, no pueden, se aunan a las cifras de los homicidios, ni de los desaparecidos, ni nada. Tenerlos ahí estaban en una especie, y es una comparación terrible, pero bueno, una especie de limbo, ¿no? Porque los cuerpos ahí estaban sin registro de mayores, nada más, ahí no había un nombre, ahí no había una identidad. Entonces sí, el hecho, bueno, mientras mantenían así, todos esos no se sumaban a las cifras de homicidios y ellos y los estados no tenían esas pavorosas cifras, ¿no? Claro. Aún que parece algo absurdo, ¿no? Pero aún así las cifras que vemos son terribles, son espeluznantes. Claro. Imagínate si hubieran sumado todas esas también. Entonces, porque estoy segura que es muy posible que sean más de 26,000, porque tenemos una muy pobre comunicación interinstitucional en México. Entonces, cuando dicen la federación son 26,000, cada estado saca la cuenta y cuando vienes a ver son mucho más, ¿no? Claro, más las fosas que ni siquiera se han encontrado, Lucía, y que incluso ustedes han ayudado a las propias autoridades a localizarlas. Bueno, nosotros hemos localizado, te decía hace un rato, 298 en Colinas, 15 en los pozos artesianos de Omealca, y nosotros lo hemos localizado. ¿Cómo se llama? El Estado no ha localizado nunca una fosa de ese tamaño. Entonces, todo eso, pero nosotros no tenemos la capacidad para hacer el trabajo forense. Claro. Ni siquiera las exhumaciones. Entonces, es evidente que es urgente, porque, por ejemplo, el trabajo de identificación de Colinas lo hace el área científica de la Policía Federal. Ese laboratorio se construyó para apoyar a la Policía Federal en las labores ministeriales, ¿no? Eso no fue para servirle de identificador a todo México. Claro. Y hoy en día está funcionando precisamente como el que hace todos los perfiles genéticos de todo el país.
es decir, de los perfiles, bueno, al menos de la gran mayoría, ¿no? Porque son pocos los estados que tienen la capacidad de servicios periciales para hacer tareas de genética. Entonces, están haciendo la mayoría de todo el país, tienen un rezago de más de un año, porque francamente no estaban hechos para eso. También los mismos servicios periciales están todos saturados. Por ejemplo, el de Veracruz estaba hecho para unos 40 cuerpos máximo. Ahorita tiene nada más de Colinas 300 casi, sí. 313, y de Arbolillo ciento y tantos. O sea, nada más con 2 eventos masivos ya los tiene sobresaturado. Hay una caja de un tráiler que está ocupada por restos, porque de Colinas son más de 12,000 huesos, y estoy hablando de huesos completos, no de fragmentos, más de 12,000. Y es una cantidad terrible, bueno, es como dantesco, ¿no? Pero esto, evidentemente, ese servicio está sobresaturado y no se ha hecho. Todo el tiempo que estuvo el gobierno anterior se le dijo que era necesario hacer un panteón ministerial para resguardarlo de manera adecuada, pero nunca se hizo. Entonces tenemos un severo problema en materia forense, no solamente de la identificación, también del resguardo, porque mientras no se localicen las familias tenemos que tenerlo bien resguardado. Claro. Y es un caos. Hay lo de la búsqueda en vida que mencionaba él, es imperativo también. Hay muchos hospitales, anexos, ahí donde hacen tratamiento de rehabilitación, también prisiones con internos que no tienen nada de identificación. Y entonces todo eso hay que poner orden. Entonces sí tienen un trabajo colosal por delante. Claro. Este trabajo que se está organizando ahorita Alejandro Encinas es evidentemente colosal. Esperemos que den buen resultado. Lucía, obligados ser ahora vigilantes desde los colectivos, desde también los activistas, los defensores de derechos humanos, denunciar incluso cualquier debilidad de esta estrategia. Claro, esa va a ser parte también del mismo plan, porque si nosotros tenemos que ser las principales fiscalizadoras, quiero decir las víctimas, ¿no? Tenemos que ser las que estemos observando que la implementación sea correcta, y hasta ahora lo hemos estado haciendo. Creo que es importante que nosotras estemos al tanto para que no se dé otra simulación más, porque las cosas así son en México, ¿no? Entonces, para evitar que esto se vuelva a convertir, aunque ellos ahorita hablan honestamente con mucha seriedad de todo esto, yo creo que parte del plan también conlleva fiscalizarlo. Claro. Lucía, por último, el próximo viernes, en teoría, tendría que estar ya nombrado el próximo titular o la próxima titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Hay 11 candidatos. ¿Qué piensan? ¿Cuál es la opinión, la postura acerca de los perfiles de estas 11 personas que tendrá precisamente pues, la titánica labor de llevar a cabo esta comisión? Sí, el comisionado va a tener que estar, un perfil muy particular, ¿no? Tener conocimientos tecnológicos, de leyes, de derechos humanos, varias áreas en las que no se junta comúnmente no se aglutinan este tipo de conocimientos. Pero no creo que sea tan difícil de conseguir, porque el comisionado va a tener también diferentes elementos trabajando con él. Va a tener una comisión que él va a dirigir, pero en esa comisión va a haber más representaciones, ¿no? Es decir, que aunque él no sepa mucho de tecnología, va a tener una persona experta asesorándolo. Entonces, el comisionado o comisionada, porque no podemos cerrarnos tampoco a que sea un hombre o una mujer, ¿no? Claro. Va a ser el que va a tener una obligación. La principal, digamos, característica que yo le veo es la sensibilidad, y con la honestidad de hacer un trabajo serio, y también un liderazgo muy claro, que no se arredre ante todo esto, y que
que sepa llevar esta comisión de una manera digna y contundente, que no se preste a flaquezas, ¿no? En esto tiene que ser muy claro lo que va a hacer. Hay muchos candidatos, de todos esos candidatos, evidentemente muchos no tienen el perfil, no tienen la experiencia y se va a ir reduciendo, ¿no? La cantidad de posibilidades, pero hay ciertas cosas que son imprescindibles, eso de la sensibilidad, del trabajo con víctimas, de conocimiento de derechos humanos, claro, de un poco conocimiento de búsqueda tecnológico, sí, y de leyes, porque y también administrativo, claro, porque esto se está formando prácticamente de cero, aunque ya tiene un año, pero ha sido muy endeble lo que se hizo. Entonces necesita prácticamente empezar de cero, hacer un trabajo con mucha seriedad y que se dirija a las necesidades que están muy claras ya. Pues esperemos que así sea, esperemos que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, escuche estos señalamientos que hacen ustedes de los 11 candidatos a dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda. Lucía, muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre las cámaras y micrófonos de Ciudad TV, por supuesto, están abiertos para ustedes. Gracias, Vianney y Jesús, muchísimas gracias a los dos. Y de verdad, en serio, sí les agradecemos mucho que siempre están accesibles para nosotros y son unos aliados también en dar a conocer todo este calvario, ¿no? Claro. Y buscarle soluciones. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Sí, buenas noches.